tardes. Este es el 14º encuentro del Grupo de Lectura y Estudio del Capital, dirigido a militantes, organizado por Vida y Socialismo. Y hoy nos toca el capítulo 13, Maquinaria y Gran Industria, para lo cual tenemos un cuadrito de repaso que nos permite arrancar desde lo que vimos en el encuentro pasado. En el punto cero, el inicio del proceso de producción capitalista, vimos que requiere una cantidad N de trabajadores, un capitalista, para producir una mercancía. Ese era el esquema básico de comienzo del proceso de producción capitalista. Cuando hay un montón de trabajadores juntos, bajo el mando de un capitalista, en función de producir una mercancía, ahí tenemos histórica y conceptualmente proceso de producción capitalista. Ahora bien, ese capitalista nos aclaró el texto. Si tiene que trabajar, es un pequeño patrón, como esos burgueses dueños de una pyme, que son los primeros que se levantan y los últimos que se acuestan, pero después se van de vacaciones a un lugar donde sus obreros no pueden irse de vacaciones, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un pequeño patrón si tiene que laburar. Si no tiene que trabajar, entonces tenemos ahí capital personificado, y ese burgués puede encargarse de organizar, controlar y del circuito de venta de la mercancía. Vimos que la cooperación permite abaratar los productos por dos razones. Porque economiza los medios de producción. Vimos que en lugar de tener 10 talleres para 2 obreros en cada taller, podemos tener un solo edificio donde concentrar a esos obreros, y ese edificio, la construcción de ese edificio economiza la construcción de 10 edificios pequeños, y eso se traslada al valor de los productos. Pero no solamente abarata los productos porque se economizan los medios de producción, las herramientas se comparten, en fin, sino que además surge una nueva fuerza de la cooperación, justamente, del esfuerzo del obrero combinado. Eso en cuanto a la cooperación. En cuanto a la división del trabajo y la manufactura, la división del trabajo aumenta la fuerza productiva del trabajo, es decir, dividir el proceso de producción en tareas que son asignadas a un obrero por tarea, permite aumentar la fuerza productiva de trabajo, crea al trabajador como obrero parcial. El artesano que conocía todo el proceso de trabajo ahora solo conoce una parte, pero justamente por conocer una parte potencia su virtuosismo a la hora de trabajar en detalle aquella parte que trabaja. Hasta ahí teníamos ese momento de la división de trabajo y manufactura. Y pasamos ahora a la gran industria, que es el momento en el que la máquina cobra protagonismo. Y vamos a ver que lo importante de la máquina es que trabaja con un conjunto de herramientas articuladas en un mecanismo que es capaz de sobrepasar el organismo humano en sus capacidades, sobrepasa lo orgánico humano y animal, y que es posible conectarlas en un sistema. Entonces aquí ya no tenemos manufactura, sino fábrica, y los obreros se convierten en apéndices de la máquina. Allí donde todavía en la manufactura la dimensión subjetiva era crucial, y por eso cada 2 por 3 había problemas entre patrones y obreros, porque todavía el proceso de trabajo permanecía bajo control de los obreros parciales. En la fábrica, los obreros se convierten en apéndices de la máquina, y las tareas que empiezan a multiplicarse son apenas tareas de supervisión, reparación y espera de que la máquina haga algo. El capítulo está
organizado de esta manera. Tiene 10 apartados y hay 2 apartados, el 3 y el 8, que se subdividen. Es importante, como siempre, tener presente el modo en que está organizado el texto para no extraviarnos en la plétora de detalles y de relatos y de informes muy jugosos que aparecen por momentos indignantes y tristes, pero el tener presente el índice nos permite no desorientarnos o no perdernos en el camino que está trazando el texto para inteligir las leyes que ordenan el funcionamiento de la sociedad moderna. Ahora vamos a ir al texto. Vamos a ir al texto. Bien, el punto 1, desarrollo de la maquinaria. En sus principios de economía política dice John Stuart Mill: es discutible que todos los inventos mecánicos efectuados hasta el presente hayan aliviado la faena cotidiana de algún ser humano. Pero, dice Marx, no es este, en modo alguno, el objetivo de la maquinaria empleada por el capital. Al igual que todo otro desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, la maquinaria debe abaratar las mercancías y reducir la parte de la jornada laboral que el obrero necesita para sí, prolongando de esta suerte la otra parte de la jornada de trabajo, la que el obrero cede gratuitamente al capitalista. Es un medio para la producción de plusvalor. Y aquí está la clave de todo este subapartado titulado Desarrollo de la maquinaria, y que va a consistir en explicar cómo es que la maquinaria no es más que un medio para la producción de plusvalor, no es un medio para alivianar el trabajo de los seres humanos, sino que, al menos en condiciones capitalistas, no es otra cosa que un medio para la producción de plusvalor. La máquina no vino a alivianar la faena cotidiana, sino a abaratar las mercancías para reducir el tiempo de trabajo necesario y aumentar el plus trabajo. La máquina es un medio para la producción de plusvalor, que es lo que leímos recién, y hay que tener presentes 3 partes de la máquina: el mecanismo motor, el mecanismo de transmisión y la máquina herramienta. Dice Marx, de estas 3 partes de la máquina, tenemos que prestar atención a la tercera, a la máquina herramienta, no al mecanismo motor, como habitualmente se suele decir. La invención de la máquina de vapor produjo la revolución industrial. Vamos a ver en el texto, o si lo leyeron lo han visto, no es la máquina de vapor lo que produce la revolución industrial, sino al contrario. El desarrollo de la máquina de herramienta es lo que exige que la máquina de vapor se ponga en funcionamiento. Ya había sido inventada, pero la máquina de vapor sola no impulsó nada. Esto vamos a ir a la página 456. La propia máquina de vapor, tal como fue inventada a fines del siglo XVII durante el período manufacturero y tal como siguió existiendo hasta comienzos del decenio de 1780, no provocó revolución industrial alguna. Esto está en contra del sentido común y de muchas versiones escolares de la revolución industrial. La máquina de vapor, la revolución industrial. Bien, el texto dice exactamente lo contrario. Fue a la inversa la creación de las máquinas herramientas lo que hizo necesaria la máquina de vapor revolucionada. No bien el hombre, en vez de operar con la herramienta sobre el objeto de trabajo, actúa únicamente como fuerza motriz sobre una máquina herramienta, pasa a ser causal el que la fuerza motriz se disfrace de músculo humano, y a este lo pueden reemplazar el viento, el agua, el vapor, etc. Lo que no excluye, naturalmente, que tal cambio a menudo traiga aparejados grandes alteraciones técnicas de un mecanismo construido en un comienzo solo para la fuerza motriz humana. La máquina, de la que arranca la revolución industrial, reemplaza al obrero que manipula una herramienta única por un mecanismo que opera simultáneamente con una masa de herramientas iguales o parecidas a aquella, y que es movido por una fuerza motriz única, sea cual fuere la forma de ésta. Tenemos aquí la máquina, pero solo como elemento simple de la producción mecanizada. Me interesa destacar esta adversidad
entre la idea de que la máquina de vapor produjo la revolución industrial y la idea que presenta el texto, que no es la máquina de vapor la que produce la revolución industrial, la máquina herramienta la que exige que la máquina de vapor empiece a cumplir determinadas funciones. Y el otro punto que me interesa destacar del texto es que la segunda máquina de vapor de Watt, dice, solo con la segunda máquina de vapor de Watt, la denominada de efecto doble, se encontró un primer motor que mediante el consumo de carbón y agua genera él mismo su fuerza motriz. Un motor cuya potencia energética está por entero bajo control humano, que es móvil y un medio de locomoción, urbano y no, como la rueda hidráulica rural, que permite concentrar la producción en ciudades en vez de dispersarla por el campo como hacía aquella, universal en sus aplicaciones tecnológicas, relativamente poco condicionado en cuanto a su ubicación geográfica por circunstancias locales. El gran genio de Watt se pone de manifiesto en la especificación de la patente que obtuvo en abril de 1784 y en la que no describe su máquina de vapor como invento para fines especiales, sino como agente general de la gran industria. Eso es un burgués que la ve. ¿No? No dice, inventé este artefacto, dice, inventé un agente general de la gran industria. Entonces el texto distingue entre la cooperación de muchas máquinas similares y el sistema de máquinas. En la cooperación de muchas máquinas similares, lo que hay es la simultaneidad de una producción homogénea, muchas máquinas que hacen lo mismo al mismo tiempo. Mientras que en el sistema de máquinas lo que tenemos es una sucesión en donde el producto va siendo elaborado en diversas etapas y pasa por diversas máquinas distintas, heterogéneas, hasta realizar el producto final. Y acá viene un punto clave. En la página 462, Marx señala, con todo, de inmediato hace su aparición una diferencia esencial. En la manufactura, los obreros, aislados o en grupos, ejecutan con su instrumento artesanal cada uno de los procesos parciales especiales. Si bien el obrero ha quedado incorporado al proceso, también es cierto que previamente el proceso ha tenido que adaptarse al obrero. En la producción fundada en la maquinaria, en cambio, queda suprimido este principio subjetivo de la división del trabajo. Aquí se examina en sí, para sí, objetivamente el proceso total, se lo analiza en sus fases constitutivas y el problema consistente en ejecutar cada proceso parcial y ensamblar los diferentes procesos parciales se resuelve mediante la aplicación técnica de la mecánica, de la química, etc. Esta diferencia esencial que marca el texto aquí es la diferencia entre un proceso de trabajo protagonizado por la subjetividad del obrero, que todavía tiene cierto control en ese proceso, y que es en la etapa de la manufactura, o el proceso manufacturero, porque no es solamente una etapa histórica que ya caducó, sigue habiendo en la actualidad muchas ramas de la producción y muchos países de medio pelo, como el nuestro, en el cual muchos procesos de trabajo se realizan con un fuerte componente artesanal, con un fuerte protagonismo de la subjetividad del obrero. En cambio, con la maquinaria y la automatización, el proceso se objetiva y el obrero combinado pierde control sobre el proceso de trabajo y se convierte en apéndice del movimiento continuo de la máquina. Que en la página siguiente dice, la máquina combinada de trabajo, que ahora es un sistema organizado compuesto por diversas clases de máquinas de trabajo individuales y de grupos de las mismas, es tanto más perfecta cuanto más continuo sea su proceso total. Es decir, cuanto menos se interrumpa el tránsito de la materia prima desde su primera fase hasta la última y por tanto,
cuanto más completa sea la sustitución de la mano humana por el mecanismo en el pasaje de la materia prima desde una fase de producción a otra. Hay un desplazamiento constante de lo orgánico hacia lo mecánico y de lo subjetivo hacia lo objetivo, en la construcción de este gran autómata que menciono en la página 463. Voy a la página 469, porque acá la linkeé, me parece que habla de lo mismo, por eso la linkeé. En la 469 dice, en la manufactura, la organización del proceso social del trabajo es puramente subjetivo, combinación de obreros parciales. En el sistema de las máquinas, la gran industria posee un organismo de producción totalmente objetivo, al cual el obrero encuentra como condición de producción material, preexistente a él y acabada. En la cooperación simple, e incluso en la que se ha vuelto específica debido a la división del trabajo, el desplazamiento del trabajador aislado por el obrero socializado sigue siendo más o menos casual. La maquinaria, con algunas excepciones que habremos de citar más adelante, solo funciona en manos del trabajo directamente socializado o colectivo. El carácter cooperativo del proceso de trabajo, pues, se convierte ahora en una necesidad técnica dictada por la naturaleza misma del medio de trabajo. Entonces ahí hay una tercera diferencia. Si dijimos de lo orgánico a lo mecánico, de lo subjetivo a lo objetivo, de lo casualmente cooperativo a lo necesariamente cooperativo. Acá en la nota al pie de la 466 hay un ejemplo que nos puede servir para ilustrar al menos una de estas tres diferencias. En su forma originaria, el telar mecánico se compone principalmente de madera, es decir, material orgánico que viene de los árboles, ¿no? En su forma moderna y perfeccionada, de hierro. La comparación más superficial entre el telar moderno de vapor y el antiguo, entre las máquinas soplantes utilizadas en las fundiciones de hierro y la inicial y desmañada palingenesia mecánica del fuelle común, y quizás sea este un ejemplo más ilustrativo que todos los demás, entre las locomotoras modernas y otro modelo probado con anterioridad, dotado en verdad de dos patas que levantaba alternativamente como si fuera un caballo, muestra, entre otras cosas, hasta qué punto la forma antigua del medio de producción determina, en un principio, su forma moderna. Tan solo después de un desenvolvimiento adicional de la mecánica y de acumularse suficiente experiencia práctica, la forma pasa a ser cabalmente determinada por el principio mecánico, emancipándose así por entero de la forma física tradicional característica de la herramienta que se ha metamorfoseado en máquina, ¿no? Pasamos de la madera al hierro, del fuelle, que es un pulmón de cuero, a estas modernas máquinas soplantes, y de una locomotora primigenia que tenía patas a la locomotora casi idéntica a la que conocemos. Vemos ahí en esta nota al pie, me parece un ejemplo ilustrativo de este y de la diferencia entre la manufactura y la maquinaria, y de las mediaciones, aquí aclaradas, ¿no? Tan solo después de un desenvolvimiento adicional de la mecánica y de acumularse suficiente experiencia práctica, o sea, de hacer un montón de cagadas, la forma pasa a ser cabalmente determinada por el principio mecánico. Darwin, me salté a Darwin, página 453. Hay una nota al pie, ya mencionamos en el encuentro pasado otra nota al pie donde se celebraba la obra de Darwin y se la conectaba en su método materialista al método con el que está construido el Capital o cómo están organizadas las investigaciones que supone el Capital. Y acá tenemos otra, más extensa. Empieza en la página 452. Ya antes que él, y probablemente por primera vez en Italia, se emplearon máquinas para torcer el hilo, aunque las mismas eran muy imperfectas.
Una historia crítica de la tecnología demostraría en qué escasa medida cualquier invento del siglo XVIII se debe a un solo individuo. Hasta el presente no existe esa obra. Darwin ha despertado el interés por la historia de la tecnología natural, esto es, por la formación de los órganos vegetales y animales como instrumentos de producción para la vida de plantas y animales. ¿No merece la misma atención la historia concerniente a la formación de los órganos productivos del hombre en la sociedad, a la base material de toda organización particular de la sociedad? Y esa historia, ¿no sería mucho más fácil de exponer, ya que, como dice Vico, la historia de la humanidad se diferencia de la historia natural en que la primera la hemos hecho nosotros y la otra no? La tecnología pone al descubierto el comportamiento activo del hombre con respecto a la naturaleza, el proceso de producción inmediato de su existencia y con esto, asimismo, sus relaciones sociales de vida y las representaciones intelectuales que surgen de ellas. Y hasta toda historia de las religiones que se abstraiga de esa base material será acrítica. Es en realidad mucho más fácil hallar por el análisis el núcleo terrenal de las brumosas apariencias de la religión que a la inversa, partiendo de las condiciones reales de vida imperantes en cada época, desarrollar las formas divinizadas correspondientes a esas condiciones. Este último es el único método materialista y por consiguiente científico. Las fallas del materialismo abstracto de las ciencias naturales, un materialismo que hace caso omiso del proceso histórico, se ponen de manifiesto en las representaciones abstractas e ideológicas de sus corifeos, tan pronto como se aventuran fuera de los límites de su especialidad. Me parece una nota al pie importante, no solo por la conexión con Darwin, otra vez, sino también por el ejemplo que da para la crítica de la religión en relación al método materialista. El problema no es la religión, sino las condiciones materiales que hacen necesaria la religión. No hay que agarrársela con los religiosos, sino con las condiciones materiales que eh, le ponen a la desesperación la religión como camino. Bueno, me salté una distinción que está en las páginas 457, 458. Dice que la máquina se puede entender como elemento simple, ¿no? Cuando aparece la máquina y está ahí, aislada, digamos, tiene un obrero que la hace funcionar. Después la máquina con un motor más voluminoso, puede ser con la fuerza de, de animales o del viento, por ejemplo, y entonces ya no es un obrero, un grupo de obreros quienes la accionan, sino que tiene otro tipo de motor. Y en tercer lugar, la máquina de vapor que permite accionar muchas máquinas, que es eso es lo que permite la máquina de vapor, hacer la cooperación simultánea que ya vimos y el sistema, ¿no? La diferencia entre cooperación y sistema de máquinas. La diferencia esencial la vimos, la continuidad la vimos. Entonces podemos pasar al segundo acápite, que comienza en la página 470 y que se llama transferencia de valor de la maquinaria al producto. Esto es un tema que vimos. Eh, eh, el capital constante justamente es constante porque no crea valor, sino que transfiere valor, y la máquina, en tanto una parte del capital constante, no crea valor, sino que transfiere su valor al producto. Ingresa íntegramente al proceso de trabajo, en tanto que se usa la máquina entera, pero fraccionadamente en el proceso de valorización. Según su desgaste, se va transfiriendo el valor de, de la máquina a cada uno de los productos. Bueno, como fundamental, no tengo algo marcado en este capítulo, pensando también en
en al menos llegar hasta la mitad del capítulo hoy. Y por supuesto siempre pueden levantar la mano y decir, no, para que es crucial este pasaje, y nos detenemos allí. El tercer acápite, efectos inmediatos de la industria, que la industria mecánica ejerce sobre el obrero. Esto tiene tres subdivisiones, que son la apropiación de fuerzas de trabajo subsidiarias por el capital, trabajo femenino e infantil, la prolongación de la jornada laboral y la intensificación del trabajo. La maquinaria, dice el texto, en la medida en que hace prescindible la fuerza muscular, se convierte en medio para emplear a obreros de escasa fuerza física o de desarrollo corporal incompleto, pero de miembros más ágiles. Trabajo femenino e infantil fue, por consiguiente, la primera consigna del empleo capitalista de maquinaria. Esta es la idea, digamos, el concepto, y si lo leyeron, habrán visto la cantidad de ejemplos, relatos, informes acerca de cuáles eran las condiciones en las que trabajaban las mujeres y los niños en este momento del capitalismo y en esta región que está estudiando Marx. Bien, trabajo femenino e infantil, por consiguiente, la primera consigna del empleo capitalista de la maquinaria. Y bueno, páginas y páginas de atrocidades. Se menciona el trabajo doméstico, se menciona que como los padres de familia se convertían en tratantes de esclavos, dice Marx, sin comillas. Se dan detalles del deterioro físico, moral, intelectual de las masas obreras. El texto dice degradación moral, devastación intelectual. Se dan detalles acerca de qué es lo que pasaba con las escuelas, con la educación escolar. Sí, yo señalé como algo importante en la página 484, más al comienzo, dice, la revolución operada por la maquinaria en la relación jurídica entre el comprador y el vendedor de la fuerza de trabajo, de tal modo que la transacción entera ha perdido hasta la apariencia de contrato. Es decir, ahí ya no hay ni siquiera un cuidado por las formas, ¿no? Es un carácter coercitivo de la maquinaria sobre el trabajador. Claro. Y este subapartado finaliza con esta frase. Mediante la incorporación masiva de niños y mujeres al personal obrero combinado, la maquinaria quiebra finalmente la resistencia que en la manufactura ofrecía aún el obrero varón al despotismo del capital. Y esto en las páginas 448 y 449 tenemos este producto, dice, de la división manufacturera del trabajo, a su vez producía máquinas, y éstas eliminan la actividad artesanal en cuanto principio regulador de la producción social. Se suprime así, por una parte, el fundamento técnico de la anexión vitalicia del obrero a una función parcial, y caen, por otra parte, las barreras que ese mismo principio ponía aún a la dominación del capital. El obrero vitalicio, no sé si recuerdan, el obrero virtuoso, detallista, parcial, todavía tenía control sobre una parte del proceso de trabajo, oponía resistencias que la maquinaria ahora permite devastar. 490. ¿No? Este final del subapartado, en la página 490, se conecta con el final del capítulo anterior, en las páginas 448 y 449. Segundo subapartado, prolongación de la jornada laboral. No, antes de que sigas, porque también me sucedía en la lectura
que como es también un periodo intermedio en donde se va combinando la manufactura con la gran industria, muchas de esas condiciones paupérrimas, creo que incluso Marx lo señala en un pasaje que lo estaba buscando y no lo estaba encontrando dentro de lo que había señalado, en que en ese momento intermedio es donde se dan las mayores catástrofes para niños, mujeres, en las condiciones de empleo. Porque de hecho ya con la gran industria incluso sale, bueno, después vendrá lo de la ley Fabril, que tiende a limitar esas cuestiones. Entonces, me parecía importante señalar, o que corrijas, en todo caso, si no es cierto lo que estoy diciendo, que estamos en un periodo en donde estamos yendo y viniendo en intermedio, que a veces estamos hablando de manufactura en algunas condiciones y después pasamos a la gran industria y ahí hay un momento en donde nos estamos manejando, o al menos eso pude conceptualizar yo de la lectura. Bien, prolongación de la jornada laboral. Si bien las máquinas son el medio más poderoso de aumentar la productividad del trabajo, esto es, de reducir el tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía, los agentes del capital en las industrias de las que primero se apodera se convierten en el medio más poderoso de prolongar la jornada de trabajo más allá de todo límite natural. Generan, por una parte, nuevas condiciones que permiten al capital dar rienda suelta. Estamos con la prolongación de la jornada laboral, la máquina se convierte en el medio más poderoso de prolongar la jornada de trabajo más allá de todo límite natural. Y entonces hay dos cosas importantes. Hay una contradicción inmanente en la 496. Como vemos, el empleo de la maquinaria para la producción de plusvalor implica una contradicción inmanente, puesto que de los dos factores del plusvalor suministrado por un capital de magnitud dada, un factor, la tasa de plusvalor, solo aumenta en la medida en que el otro factor, el número de obreros, se reduce. Esta contradicción inmanente se pone de manifiesto tan pronto como al generalizarse la maquinaria en un ramo de la industria, el valor de la mercancía producida a máquina deviene valor social regulador de todas las mercancías de la misma clase. Y es esta contradicción la que a su vez impele al capital, sin que el mismo sea consciente de ello, a una prolongación violenta de la jornada laboral para compensar mediante el aumento no solo del plustrabajo relativo, sino del absoluto, la disminución del número proporcional de los obreros que explota. Esta contradicción es importante porque al ser inmanente es propia de la lógica misma del sistema y pueden presentarse contratendencias, estos intentos desesperados de contrapesar esa contradicción, pero es propia del sistema. Y en la página siguiente aparece, por primera vez, creo, al menos yo no lo vi antes, el concepto de población obrera superflua, que también llamamos población sobrante, y que son esos obreros desplazados por la maquinaria y que quedan ahí en disponibilidad, ¿no? A disposición. Dice el texto, de ahí la paradoja económica de que el medio más poderoso para reducir el tiempo de trabajo se trastrueque en el medio más infalible de transformar todo el tiempo vital del obrero y de su familia en tiempo de trabajo disponible para la valorización del capital. Y aquí vemos que el problema no es la máquina, sino el modo de producción en el cual esa máquina está funcionando con los fines que se propone una sociedad determinada, en este caso la sociedad capitalista, cuyo fin es valorizar el valor y por lo tanto la máquina existe para eso, no para aliviar el trabajo, sino para producir plusvalor. En ese sentido el texto es claro en que no está en contra de la tecnología, sino que está en contra de que la tecnología tenga como fin la valorización del valor y por lo tanto la desvalorización de la humanidad, su desvalorización moral, cognitiva, intelectual, empática, sensorial.
Y el tercer subapartado, intensificación del trabajo. Y el texto dice, como hemos visto, la desmesurada prolongación de la jornada laboral provocada por la maquinaria en manos del capital suscita, más adelante, una reacción de la sociedad amenazada, sus raíces vitales, y una jornada laboral normal limitada legalmente. Sobre el fundamento de esta última, se desarrolla y adquiere importancia decisiva un fenómeno con el que ya nos encontramos antes, a saber, la intensificación del trabajo. Es decir, en los pasajes donde, en el capítulo sobre el plusvalor absoluto, vimos cómo se extendía la jornada laboral hasta el límite de las capacidades humanas, vimos las reacciones de la clase obrera, la conquista de leyes que limitaban legalmente la jornada laboral, y a partir de esas conquistas, un desarrollo por parte de los burgueses de la intensificación del trabajo gracias a la maquinaria. Y esta intensificación nos presenta dos maneras de entender el plusvalor relativo. En general, dice el texto, el método de producción de plusvalor relativo consiste en poner al obrero, mediante el aumento de la fuerza productiva del trabajo, en condiciones de producir más con el mismo gasto de trabajo y en el mismo tiempo. Otra cosa acontece, sin embargo, no bien la reducción coercitiva de la jornada laboral, con el impulso enorme que imprime al desarrollo de la fuerza productiva y a la economización de las condiciones de producción, impone a la vez un mayor gasto de trabajo en el mismo tiempo, una tensión acrecentada de la fuerza de trabajo, un taponamiento más denso de los poros que se producen en el tiempo de trabajo. Un taponamiento más denso de los poros que se producen. Esta metáfora de los poros ya la había usado en la página 414. Y vemos que acá decía, cuando el artesano ejecuta continuamente y durante todo el día la misma operación, leo todo el párrafo, un artesano que ejecuta sucesivamente los diversos procesos parciales en la producción de una obra debe cambiar hora de lugar, hora de instrumento. El paso de una operación a otra interrumpe el curso de su trabajo y genera poros, por así decirlo, en su jornada laboral. Cuando el artesano ejecuta continuamente y durante todo el día la misma operación, esos poros se cierran o bien desaparecen en la medida en que decrece el cambio de una operación a otra. Esto, que en la manufactura era el modo en que se intensificaba el trabajo, ahora no recuerdo en qué página estábamos, 499. Ahora tenemos otra vez la metáfora, gracias a la maquinaria hay un taponamiento más denso de los poros que se producen en ese tiempo de trabajo. Edgar, adelante. Sí, y la dicotomía en que uno era subjetivo y este es objetivo, ¿no? Claro, claro. Esa es fundamental. No solo ahora para entender las diferencias, sino que esa distinción va a ser importante más adelante con nuevos conceptos que aparezcan como el de capital orgánico. Y a propósito de eso que mencionó Edgar recién, en la página 502, dice, no bien la reducción de la jornada laboral, que crea primordialmente la condición subjetiva para la condensación del trabajo, o sea, la capacidad del obrero de desplegar más fuerza en un tiempo dado, es impuesta coercitivamente por la ley, la máquina deviene, en las manos del capital, en un medio objetivo y empleado de manera sistemática para arrancar más trabajo en el mismo tiempo. Ocurre esto de dos modos: mediante el aumento en la velocidad de las máquinas y por medio de la ampliación en la escala de la maquinaria que debe vigilar el mismo obrero,
o del campo de trabajo de este último. Este pasaje insiste en la diferencia entre la manufactura y la gran industria, ahora aclarando que la velocidad de la máquina y la ampliación de la escala que el obrero tiene que vigilar son también maneras de intensificar el trabajo. No sé si del apartado 3 alguien quiere comentar algo antes de pasar al de la fábrica. Bueno, vamos a la fábrica. En la fábrica tenemos lo siguiente. El doctor Ure, el píndaro de la fábrica automática, la describe por una parte como cooperación de diversos tipos de obreros, adultos y jóvenes, que vigilan con destreza y diligencia un sistema de maquinaria productiva movido continuamente por una fuerza central, el primer motor. De otra parte, como un autómata enorme compuesto de innumerables órganos mecánicos dotados de conciencia propia que actúan de común acuerdo e ininterrumpidamente para producir un objeto común, estando todos esos órganos subordinados a una fuerza motriz que se mueve por sí misma. Estas dos descripciones, dice Marx, distan de ser idénticas. En una, el obrero total combinado o cuerpo social del trabajo aparece como sujeto dominante y el autómata mecánico como objeto. En la otra, es el autómata mismo el sujeto y los obreros solo se coordinan como órganos conscientes ajenos, creo que dice, anexos, perdón. Y los obreros solo se coordinan como órganos conscientes anexos a los órganos inconscientes de aquel, quedando subordinados con estos a la fuerza motriz central. La primera descripción se aplica a todo empleo posible de maquinaria en gran escala y la otra caracteriza su empleo capitalista y, por tanto, el moderno sistema fabril. De ahí que a Ure también le agrade presentar a la máquina central de la que parte el movimiento, no solo como autómata, sino también como autócrata. Y acá estas dos características, sumadas a las de sujeto, la máquina como sujeto, la máquina como autómata y la máquina como autócrata, son características, cualidades que sugiero tener presentes como distintivas de este otro método de producir plusvalor relativo, que ya no es el de la manufactura, sino que es el de la maquinaria y la gran industria. Con la herramienta de trabajo se transfiere también del obrero a la máquina el virtuosismo en el manejo de la herramienta. Y esto es importante para muchas de las notas que estamos escribiendo y algunas de las charlas que organizamos bajo el título de degradación educativa. Poco a poco, la máquina absorbe las destrezas, las capacidades, las facultades desarrolladas por la humanidad a lo largo de milenios, pero no para que ahora la humanidad pueda potenciar aún más esas destrezas, habilidades y capacidades, sino para empobrecer a la humanidad, vaciar a la humanidad de esas destrezas que se concentran poco a poco en el capital como proceso de autovalorización. Recordemos que el capital no es una cosa, sino un proceso, un movimiento. Entonces tenemos el autómata sujeto, la subjetividad del artesano pasa a la máquina, al objeto maquinal, y se convierte entonces en sujeto del proceso laboral y del proceso de valorización. En la página 515 hay una metáfora sintética, que es la de mecanismo, no lo marqué en el texto, pero acá no sé si ven el cursor, mecanismo inanimado independiente.
una de las muchas metáforas que se pueden enlistar. Y otra vez la idea de la descualificación o degradación del obrero. Vos sabés que a mí me llamó la atención la nota en la página anterior, en la 514, Sí. en la que cuando... Y habla del trabajo productivo y del trabajo improductivo de los empleos estatales. ¿Cuál de las dos notas? La nota 83, perdón. ¿La querés leer? En casos de emergencia, como por ejemplo durante la Guerra Civil Norteamericana, el burgués de manera excepcional utiliza al obrero fabril para los trabajos más toscos como construcción de calles, etc. Los talleres nacionales ingleses del año 1862 y siguientes, instituidos para los obreros algodoneros desocupados, se distinguen de sus similares franceses de 1848, en que estos los obreros efectuaban a expensas del Estado trabajos improductivos. No, me parece que si lo realizan a expensas del Estado puede ser que lo ponga como trabajo improductivo para el capital, no produce plusvalía. ¿Por qué no habría? La plusvalía la genera igual. Otra cosa es de dónde sale la plata, digamos, o de dónde sale la plusvalía, pero me parece que no sé, a mí me generó ruido esa cita. Porque no, ese trabajo no se mide en valor de mercado. Si es un taller estatal, la fijación del valor de lo que produce no es por el precio de mercado, no lo considera para el capitalista trabajo productivo, que es el que produce plusvalía. Puede Bueno, ser necesario para la realización de plusvalía, pero no la produce. igual me genera duda, porque yo recuerdo que hace muchos años, no lo tengo presente, hay un anexo al capítulo sexto que habla sobre trabajo productivo y improductivo de Marx. Pero bueno, no es momento para la discusión. En todo caso, veremos en otro. Edgar, por si te suma, yo estuve buscando textos sobre el tema porque cuando estaba con la rosca del trabajo doméstico y hay un par de textos en el blog de Astarita que me vinieron bien para este asunto. Te comparto el link de uno, pero hay otro más que diferencia entre trabajo improductivo, productivo desde la óptica del capital. Ese es uno, y después hay otro que aborda el mismo tema, y también viste que en los comentarios es bastante enriquecedor leer el intercambio en los comentarios. Quizás te suma ahí el artículo. Bueno, gracias. No, de nada. Bien, tengamos presente las observaciones de Edgar y de Ricardo y de Priscila en relación a trabajo productivo e improductivo y el rol, la diferencia entre el trabajo bajo el ámbito estatal, de gestión estatal, y el ámbito de gestión privada. Tengámoslos presente para cuando vuelva a aparecer con una mayor riqueza, porque acá evidentemente aparece la nota y Marx ya da por supuesto un desarrollo que todavía no vimos en el texto, pero que va a aparecer cuando se haga la distinción entre trabajo productivo e improductivo, que está también en el capítulo sexto inédito, pero lo vamos a ver acá en el tomo 1 de El Capital, cuando a la argumentación se le haga necesario exponerlo. Iba a decir se le antoje, pero no. Si está lógicamente puesta, es que se le hace necesario exponer en un momento determinado tal o cual concepto. Tengo marcado que acá en la página 515, la máquina no libera del trabajo al obrero, sino del contenido a su trabajo, pero no encuentro la cita, así que tal vez está en otra página, pero la idea es la misma que veníamos señalando sobre la descualificación de la fuerza de trabajo, la transferencia de destrezas y capacidades del obrero hacia la máquina.
516, Mariano, en el principio, arriba. Entonces está bien porque tengo que leer desde acá. El trabajo mecánico agrede de la manera más intensa el sistema nervioso y a la vez reprime el juego multilateral de los músculos y confisca toda actividad libre, física e intelectual del obrero. Hasta el hecho de que el trabajo sea más fácil se convierte en medio de tortura, puesto que la máquina no libera del trabajo al obrero, sino de contenido a su trabajo. Un rasgo común de toda la producción capitalista, en tanto no se trata solo de proceso de trabajo, sino a la vez de proceso de valorización del capital, es que no es el obrero quien emplea a la condición de trabajo, sino a la inversa, la condición de trabajo al obrero. Pero solo con la maquinaria, ese trastrocamiento adquiere una realidad técnicamente tangible. Mediante su transformación en autómata, el medio de trabajo se enfrenta al obrero durante el proceso mismo de trabajo como capital, como trabajo inanimado que domina y succiona la fuerza de trabajo viva. La escisión entre las potencias intelectuales del proceso de producción y el trabajo manual, así como la transformación de las mismas en poderes del capital sobre el obrero, se consuma, como ya indicáramos, en la gran industria, erigida sobre el fundamento de la maquinaria. La habilidad detallista del obrero mecánico individual, privado de contenido, desaparece como cosa accesoria e insignificante ante la ciencia, ante las descomunales fuerzas naturales y el trabajo masivo social que están corporificados en el sistema fundado en las máquinas y que forman con este el poder del patrón, máster. En todo este pasaje se explica con mayor detalle esa idea de la descualificación de la fuerza de trabajo, de la liberación del contenido del trabajo, el contenido complejo, el contenido que requiere un esfuerzo intelectual o que requiere la movilización de distintos grupos musculares, por un contenido cada vez más chato en todos los sentidos y por lo tanto que empobrece cada vez más a el obrero. Quería, para aclarar, porque cuando estabas leyendo dijiste obrero en vez de trabajo. Yo tengo acá trabajo, no sé si es un error, como la otra vez que... Debo haber leído mal. Cuando dice... A ver, ahí donde era, estaba... Ay, me lo perdí. Acá, la escisión entre las potencias intelectuales del proceso de producción y el trabajo manual, así como la transformación de las mismas en poder del capital sobre el trabajo. Era para aclarar, sí, porque tal vez, como la otra vez había un error de tipeo, de... No. Cuando leo mal es que leo mal, digamos, no, no es que tenemos textos distintos, sino que, bueno, no importa. Tendría que hablar con un psicólogo quizá, y está lleno este curso, pero no lo voy a hacer. Bien, y para este apartado de la fábrica, yo no tengo como concepto fundamental a extraer de aquí más que esa idea de que al valorizarse el valor, se desvaloriza el ser humano. Casi estoy haciendo un resumen que permitiría establecer muchos vínculos con los manuscritos del 44, pero no es mi intención, sino mi intención es resumir la idea de este apartado de la fábrica en esas palabras, ¿no? Al permitir la máquina automatizar el proceso de valorización del valor, se empobrece al obrero y por lo tanto a toda la clase y a los seres humanos, ¿no? Nos empobrece intelectualmente, físicamente, moralmente. Si no hay algún otro comentario sobre este pasaje, vamos al quinto. El quinto apartado, lucha entre el obrero y la máquina, básicamente es un apartado protagonizado por el movimiento ludita.
estos obreros que se organizaban para destruir máquinas, en tanto que las máquinas, consideraban a las máquinas como la causa de la desocupación. En alguna nota hemos comparado el actual encono de ciertas fracciones de trabajadores con aplicaciones o con plataformas o con, distintas innovaciones tecnológicas propias del desarrollo de las fuerzas productivas, como si fueran la causa de su degradación y no la consecuencia necesaria del modo de producción capitalista. Ejemplo, los taxistas enojados con Uber. Ejemplo, los periodistas enojados con la inteligencia artificial que escribe notas. Ejemplo, los guionistas de Hollywood también, que hicieron huelga, entre otras cosas, por la reglamentación de lo que puede y no puede hacer la inteligencia artificial. Digo, en ámbitos aparentemente tan alejados como los taxistas de Buenos Aires y los guionistas de Hollywood, hay algo común, que no es solamente el hecho de estar obligados a vender su fuerza de trabajo para vivir, sino también que los medios que el sistema capitalista va aplicando para extraer plusvalor relativo no son muy diferentes. Bueno, diversas frases del texto que sintetizan esta idea que animaba al movimiento ludita. El medio de trabajo se convierte en competidor del propio obrero, o eso está en la página 524, o en la página 526, el medio de trabajo asesina al trabajador. La máquina vuelve invendible la fuerza de trabajo del trabajador y otra vez lo convierte en parte de la población superflua o población sobrante para el capital. Y no tengo más ideas importantes que esa, el movimiento ludita como ilustración del modo en que históricamente la clase obrera se ha peleado y se sigue peleando con las máquinas, como si las máquinas fuesen la causa de sus problemas y no la consecuencia del modo en que se mueve la sociedad capitalista. Es más una pregunta, la tenía señalada en la 525. Vos la nombraste como al pasar, lo de que el obrero se vuelve invendible, y después se complementa, es toda esa página y se complementa con la nota al pie 198, que es esa que está ahí a continuación. Y yo me preguntaba si no era posible hacer una comparación actual entre capitales que son exitosos y otros que no lo son, o sea, que son rentables y otros que no lo son. Y estoy pensando en la industria o en Argentina, ¿no? Y tenía que ver porque con lo que te comentaba, bueno, con lo que comentaba ahí con los compañeros que estábamos, de las apreciaciones que hay acerca del populismo, de incentivar un capital o de seguir sosteniendo un capital que pareciera no ser competitivo con respecto a otros, y en la disputa ya interburguesa, ¿no?, entre distintos capitales. No sé si se puede hacer esa comparación, que en este caso sería entre la tejeduría manual y la mecánica, y en los casos de ahora sería entre una industria desarrollada y las pequeñas y grandes industrias. No sé si es posible hacer esa comparación en términos de lucha interburguesa. Pues sabés que no hace muchos meses Alemania reclutaba jubilados que tenían un alto nivel de calidad de trabajo en las industrias automotrices, que tiene 4 o 5 de punta Alemania. Bueno, esto no alcanzó, porque Alemania recientemente piensa cerrar las 38 fábricas que tiene en Europa y trasladarla a México, a China, a México. Me da la sensación de que no tenían la competitividad que vienen teniendo los chinos en la fabricación de autos eléctricos, o el mismo Tesla el mismo Norteamérica que levanta los aranceles del 100%
a los autos eléctricos chinos. Te quiero decir que aún poniendo la calidad de esos obreros no alcanzó la competitividad porque las máquinas de China eran superiores en productividad. Eso. Se me ocurre un ejemplo, no sé qué puede ser. Y tremendo quilombo hay en Europa, ¿no? Ahora, porque ahora piden que el Estado subsidie a esa empresa para hacer de vuelta a Europa lo que era levantarla a primer nivel y llevarla a los niveles de China y Norteamérica. Hay un tremendo lío con eso. Y está ganando, así, encuentra eco en la ultraderecha. Por ejemplo, en la zona de Alemania ganó la ultraderecha por la inmigración y por esto. Que se está bajando la calidad de vida. Nada más que eso. Gustavo, adelante. Sí, un matiz a lo que acaba de decir el compañero. La competitividad de China no es porque las máquinas sean más competitivas, es porque las condiciones de trabajo son peores, no se respetan ningún convenio sobre derechos laborales y humanos, y además está la cuestión ambiental, que tampoco se respeta. Así que es una competencia desleal, por eso Europa está discutiendo si efectivamente se le puede poner medidas antidumping. Y no solamente con China, la otra economía emergente es la India, que también está exportando, por ejemplo, ahora está el caso de las baldosas, las baldosas para la construcción, que India exporta unos baldosones enormes a un precio irrisorio y está fundiendo a la producción europea. Pero claro, si uno mira cómo trabajan en India o Bangladesh, te das cuenta por qué son competitivos. Eso es lo que quería agregar. Gracias. Buenísimo. Vamos a retomar desde ese pasaje de Invendible que yo pasé muy por arriba, y porque el pasaje dice, arranco desde, todo el sistema de la producción capitalista se funda en que el obrero vende su fuerza de trabajo. Entonces, primero eso. Todo el sistema de la producción capitalista se funda en que el obrero vende su fuerza de trabajo. Segundo, la división del trabajo unilateraliza esa fuerza de trabajo. La convierte en esa destreza totalmente particularizada que consiste en el manejo de una herramienta parcial, ¿no? Creación del obrero parcial, se potencia el virtuosismo del obrero detallista, división del trabajo, manufactura. No bien el manejo de la herramienta recae en la máquina, se extingue, a la par del valor de uso, el valor de cambio de la fuerza de trabajo. Porque recordemos que valor de uso y valor de cambio son dos caras de la mercancía. Siempre estuvimos analizando la mercancía, no es que puede haber valor de uso suelto y valor de cambio por otra parte. El valor de uso es el cuerpo material que permite expresar el valor a través del valor de cambio. El obrero se vuelve invendible, como papel moneda puesto fuera de circulación. La parte de la clase trabajadora que la maquinaria transforma en esta suerte en población superflua, esto es, no directamente necesaria ya para la autovalorización del capital. Esto es importante porque es población sobrante o superflua para el capital, desde el punto de vista del capital. Es gente que sobra, seres humanos que sobran, que ya no son necesarios para la autovalorización del capital. Por un lado, sucumbe en la lucha desigual de la vieja industria artesanal y manufactura contra la industria maquinizada, pero por otro, inunda todos los ramos industriales más fácilmente accesibles. Es decir, toda esa población que ahora sobra en la industria maquinizada se vuelca a buscar trabajo allí donde encuentra, donde puede. Entonces, inunda todos los otros ramos, los ramos industriales más fácilmente accesibles, colma el mercado de trabajo y, por tanto, abate el precio de la fuerza de trabajo a menos de su valor. Esto que acá está mencionado, después se va a analizar en detalle, pero el pasaje en el que
en el que se señala que el obrero se vuelve invendible, está articulado en estos momentos, que marqué acá como pude ahora mismo, ¿no? Íbamos a dejar acá este apartado, ¿no? El apartado 5 de la fábrica, para avanzar con ese problema de la población superflua o población sobrante, en la crítica a la teoría de la compensación, según la cual los obreros desplazados por la maquinaria son absorbidos por otros trabajos, por trabajos nuevos. Fíjense cómo esta discusión es absolutamente vigente, y es una discusión que incluso algunos de nosotros tenemos con compañeros marxistas, que aseguran que el trabajador que hoy se queda sin trabajo a causa de que una innovación tecnológica desplazó la utilidad de sus destrezas, bueno, tarde o temprano va a encontrar otro trabajo porque esa innovación tecnológica genera nuevos empleos. Bueno, es una discusión, pero es una discusión que ya está acá, hace 150 años. Toda una serie de economistas burgueses, como, bueno, estos que se mencionan acá, James Mill, McCulloch, Torrance Sr., John Stuart Mill, etc., sostienen que toda maquinaria que desplaza a obreros libera siempre, al mismo tiempo y de manera necesaria, un capital adecuado para la ocupación de los mismos e idénticos obreros. Esa es la afirmación de toda una serie de economistas burgueses. Cerca del final de esta página, el texto dice: en vez de liberación, encontramos aquí sujeción de capital bajo una forma en la que cesa de intercambiarse por fuerza de trabajo. Esto es, transformación de capital variable en capital constante. Entonces, primer punto. Lejos de liberarse, lo que vemos es sujeción. Porque en ese proceso de descualificación o de transferencia de la subjetividad del obrero a la objetividad de la máquina, lo que hay es transformación de capital variable en capital constante. Interrúmpame si estoy diciendo alguna burrada, o si les parece o si no están de acuerdo con esta interpretación. Y este pasaje: en realidad, aquellos apologistas no se refieren a esta clase de liberación de capital, se refieren a los medios de subsistencia de los obreros liberados. No puede negarse que la maquinaria, por ejemplo, en el caso aducido más arriba, no solo libera a 50 obreros y los convierte de esa manera en disponibles, estos son todos eufemismos para la desocupación, sino que a la vez anula su conexión con los medios de subsistencia por un valor determinado, liberando así esos medios de subsistencia. Es decir, no solo la maquinaria produce desocupación, sino que esos desocupados ya no pueden consumir, ya no pueden obtener la canasta de consumos básicos para su supervivencia. Y por lo tanto, esa canasta ahora queda liberada para que la compren otros. Esas son las ideas que aparecen acá en el texto, para contraponer al argumento burgués de que la desocupación que genera la maquinaria es absorbida en otra rama de la producción, en nuevas ramas de la producción motivadas por esa maquinaria. Bueno, si leyeron el texto, ustedes me dirán si se entiende el argumento de crítica a esta tesis de la compensación de los burgueses, o si no se entiende la crítica. No, yo no tuve mayores problemas en esta parte. Pues, tal como habíamos anticipado, los capítulos se vuelven más extensos, pero también mucho más amenos.
salvando el contenido de atrocidades que se enumeran. No, bueno, yo lo que diría es que la burguesía se esmera en ocultar el efecto secundario de esa liberación de mano de obra, que es tirar abajo los salarios, porque si vos tenés un ejército industrial de reserva, bueno, es otro nombre que pone acá, ¿no? Pero ya va a aparecer. Sirve para bajar el precio de la mano de obra ocupada, digamos. Claro. O como amenaza a la mano de obra ocupada. Y evitar de esa manera conflictos. Sí, ahí en un momento habla de la cuestión de la compensación y lo que dice básicamente es que lo que no ven es que, o sea, no es que hay menos obreros, lo que hay más, pero que se reduce la cantidad de obreros en una determinada rama. Ahí pone el caso del algodón, si mal no recuerdo. Del algodón o de la industria textil. Entonces ahí la cuestión sería también ver qué pasa en momentos en donde el capitalismo es como que no está en expansión, ¿no? Y eso es interesante quizá para pensarlo en estos momentos, porque si uno se remite al siglo XX, bueno, o sea, existieron 2 guerras mundiales que liquidaron una cantidad enorme de población, sobre todo de obreros, y eso relanzó el capital en los famosos años dorados. Hay que ver ahora si efectivamente vamos hacia un proceso, digamos, no quiero sonar como altamirista, ¿no? Pero si vamos a una, digamos, o si es necesario, mejor dicho, un proceso de destrucción de fuerzas productivas así, a esa escala. O si efectivamente vamos a una destrucción, digamos, o mejor dicho, una degradación de la mano de obra permanente y constante, ¿no? Lo de la intervención de Martín me hizo saltar páginas adelante, porque tenía hecha esa misma observación cuando dijo altamirista con respecto a la concepción trotskista de las crisis del capitalismo y del constante decadencia, ¿no? que se anuncia y que, bueno, ante una inminente, la próxima crisis sería una inminente situación revolucionaria. Y la intervención de Martín me llevó a la página 551, sino para dejarla ahí para después revisarla, en donde hay una explicación de Marx que me pareció interesantísima en tanto al ciclo del capital, que bueno, que tiene un ciclo que bueno, prosperidad, sobreproducción, crisis, estancamiento, y la condición es la crisis para un nuevo salto tecnológico y demás. Y que a diferencia de la concepción trotskista o la más difundida, o al menos la que yo conozco, esas crisis no son evidencia de estertores de un capitalismo que está agonizando, sino una instancia de salto o de renovación, a no ser que exista una fuerza que se le oponga, que hasta este momento no viene sucediendo, y bueno, y nos llevaría que, bueno, otro nuevo ciclo, demás, como para conversar con lo que decía Martín recién, que me pareció interesante. El texto allí dice: la enorme capacidad inherente al sistema fabril de expandirse a saltos y su dependencia respecto del mercado mundial generan necesariamente una producción de ritmo febril y la consiguiente saturación de los mercados que, al contraerse, originan un periodo de paralización. Y después ahí la parte que cierra, que dice: la vida de la industria se convierte en una secuencia de periodos de animación mediana, prosperidad, sobreproducción, crisis y estancamiento. Bueno. A raíz de estos cambios periódicos del ciclo industrial, se vuelven normales la inseguridad e inestabilidad que la industria maquinizada impone a la ocupación del obrero y, por tanto, a su situación vital, excepto en las épocas de prosperidad,
los capitalistas se empeñan en una lucha encarnizada por su participación individual en el mercado. Esta cuota parte se halla en razón directa a la baratura del producto. Además de la rivalidad que esa lucha provoca en cuanto al uso de maquinaria perfeccionada, sustitutiva de fuerza de trabajo, y a la aplicación de nuevos métodos de producción, se llega siempre a un punto en que se procura abaratar la mercancía mediante la reducción violenta del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Sí, es un párrafo muy importante, ¿no? Vamos a marcar así. Perdón, ¿no? Sí, adelante. Está bien que no es pertinente a este capítulo lo que está, no es el centro del capítulo, ¿no? Que es la gran industria y no la crisis. Pero dice que, excepto en la época de prosperidad, espera que lo leo. Excepto en las épocas de prosperidad, los capitalistas se empeñan en una lucha encarnizada por su participación individual en el mercado. Eso no sé si no hay un excepto. De hecho, las épocas de prosperidad por la competencia generan las épocas de no prosperidad. Las burbujas, todas las burbujas que demuestran eso, ¿no? La época de prosperidad de la .com no fue una época de no competencia, sino de feroz competencia, y terminaron sobreproduciendo y cayendo las ganancias. La de las hipotecas no fue una época de cada uno se lleva lo que le corresponde, sino de locura especulativa, y después todo se vino abajo. Supongo que sería otra forma de crisis más atenuada, y la competencia a la que se refiere era un poco menos feroz, pero viendo los últimos tiempos, lo de que no hay esa competencia feroz en la época de prosperidad, no sé si es... Igual no es el capítulo de... No, pero es interesante la observación, porque es curioso, sí, a mí se me ha pasado por completo, es curioso que aparezca la idea de que hay momentos en los cuales los capitalistas se abrazan todos juntos y marchan al unísono en perfecta paz y armonía. No, yo era solamente, pues entiendo lo que dice Ricardo, pero como hablaba después del salario y demás, mi mente iba invariablemente a periodos posibles de redistribución. Pero está bien, dice competencia entre capitalistas. Pero como está hablando de bajar el salario, que en un periodo de prosperidad es posible redistribuir de manera relativa, y bueno, pero la competencia no desaparece entre capitalistas, de verdad. Puede ser. Bueno, y por ahí este párrafo puede servir para cerrar el encuentro de hoy y continuar con lo que resta del capítulo en el próximo encuentro. Y dice, como vemos, el aumento en el número de los obreros fabriles está condicionado por un aumento proporcionalmente mucho más rápido del capital global invertido en las fábricas. Este proceso, empero, solo se cumple dentro de los periodos de flujo y reflujo del ciclo industrial. Es además interrumpido siempre por el progreso técnico que ora suple virtualmente a los obreros, ora los desplaza de manera efectiva. Este cambio cualitativo en la industria maquinizada constantemente expulsa de la fábrica a obreros o cierra las puertas de la misma al nuevo aflujo de reclutas, mientras que la mera expansión cuantitativa de las fábricas absorbe, junto a los desplazados, a nuevos contingentes. De esta suerte, los obreros se ven continuamente repelidos y atraídos, arrojados dentro de la fábrica y fuera de ella, y esto en medio de un cambio constante en lo que respecta al sexo, edad y destreza de los reclutados. Va sentando las condiciones para que después pueda meterse con lo que mencionó Edgar del ejército de reserva, y las distinciones que se van a hacer al interior de esa población superflua, disposición o sobrante. Yo creo que podríamos dejar por hoy aquí.
para comenzar con el apartado 8 en el próximo encuentro, revolución operada por la gran industria en la manufactura, la artesanía y la industria domiciliaria. Y el próximo capítulo es breve y se llama Plusvalor absoluto y relativo. Así que para el próximo encuentro vamos a finalizar maquinaria y gran industria y vamos a encarar el capítulo 14 de la sección quinta. La sección se llama La producción del plusvalor absoluto y relativo, y el capítulo 14, plusvalor absoluto y relativo. Sin más que decirles, compañeros, bueno, compañeras, compañeros. Un abrazo, gracias. No, por favor, disculpen. Fuerza. Que anden bien.